Te damos gracias por la infinita misericordia que tienes hacia nosotros. Ahora, Señor, ponemos en tus manos este mensaje, que sea glorificado tu santo nombre y que sea de provecho para la congregación. Lo ponemos en tus manos, Señor. Habla a la congregación a través de mí. Todo esto lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 1, del 1 al 7. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con esta lectura, hermanos, y vamos a tratar de exponer estos versículos. Voy a tratar, vamos a ver nomás el versículo 1 y 2, y para la siguiente ocasión que vamos a darle continuidad del verso 3 en adelante. Pero leímos del 1 al 7, ese es todo un tema. Pero como está muy extenso, tratamos de resumir, de hacerlo en diferentes etapas. Como estamos viendo, como les dije yo, que este Romanos y en sí estos dos versos me hablaron a mí más de lo que yo mismo me imagino. Es cómo servir al Señor, cómo ser un servidor, cómo entender la palabra llamado o la palabra apartado. Pablo empieza saludando, empieza haciendo saludos personales, pero también Pablo se identifica como siervo de Cristo, o llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Vemos que Pablo se identifica como un siervo, o sea que Pablo fue un servidor de Cristo. Él era apóstol, pero primero se identifica como un servidor. Es importante saber que Pablo tomó el lugar de servidor voluntariamente. Hagamos una pausa aquí, hermano. Cristo no nos obliga o no nos da ese llamado, y nosotros lo aceptamos por medio de nuestra fe y de nuestra creencia, y tenemos fe en Cristo y creemos en Cristo, creemos que Él murió por nosotros. Pero a la vez, a través del conocimiento que vamos adquiriendo y vamos viendo la Biblia, vemos que es un mandato que Dios nos da, pero no es un mandato como si estuviéramos en un trabajo que tuviéramos que cumplir con una obligación así por paga, sino es algo voluntario, algo que tiene que nacer de nosotros, algo que nosotros lo tenemos que dar, no por amor a la humanidad, es por el amor que Cristo mostró a nosotros al momento que Él murió por nosotros. Por ese amor que Cristo mostró por nosotros, por ese amor nosotros debemos de tratar
de exponer el Evangelio a otras personas voluntariamente, porque Cristo se entregó voluntariamente, no fue forzado. Jesús nunca nos obligará a ser sus servidores. Nosotros tenemos que darnos como siervos de Jesús voluntariamente. Vamos a leer Juan 5:40. Vamos a leer desde 39 y 40. Dice de la siguiente manera: examinéis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, para que tengáis vida, perdón. Es maravilloso, hermanos, que tengamos el privilegio de ser salvos por medio de Jesucristo. Al ser salvos, nos convertimos en servidores de Jesús. Nosotros tenemos que hacer esto por nuestra propia cuenta. Jesús no nos obligará. El Evangelio se nos expondrá, nosotros aceptamos, y de ahí nosotros empezamos a tener ese privilegio de ser siervos de Dios, ser servidores de Cristo. Veamos Hechos 9, 4 y 6. Capítulo 9, versos 4 al 6. Y la palabra de Dios dice así: y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Como vemos, hermanos, si usted, lo que acabamos de leer, se recuerda cuando el Señor Jesús se le apareció a Pablo cuando iba camino a Damasco. El Señor Jesús Pablo le preguntó a Jesús: ¿quién eres? Y él le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Entonces le dieron instrucciones, se le dijo, ¿qué le dijo en el verso 6? Le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Pablo, si ustedes recuerdan, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él andaba persiguiendo a los cristianos. Pero, como vamos a ver más adelante, Pablo fue apartado por el Señor Jesucristo para ser su apóstol. Volviendo al versículo de Romanos, vemos que Pablo se identifica, el versículo 1, verso 1 de Romanos, Pablo se identifica como siervo de Jesús. También se identifica como su apóstol. Vemos que Cristo lo llama para ser apóstol, que fue llamado para desempeñar ese oficio. Pablo se identifica a sí mismo como siervo de Cristo, y entonces fue a ser llamado el apóstol. Y en realidad este es el único tipo de personas que Dios puede usar como sus siervos. Veamos 1 Corintios 9, 16.
Primera de Corintios capítulo 9, verso 16. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no lo predico. Pablo dijo ser un apóstol, que significa alguien que ha sido enviado. El Señor Jesús dijo que ninguno que es enviado es más que el que le envió. Leamos Juan capítulo 13, verso 16. Juan capítulo 13, verso 16. La palabra de Dios dice: en verdad os digo, que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. La palabra se refiere a alguien elegido por el Señor, por el Señor Jesús, para anunciar el Evangelio, y tenía que haber sido testigo del Cristo resucitado. Y Pablo le vio y nos dijo en 1 Corintios 15, 8 y 9: dice de la siguiente manera: y el último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia. Como les decía al principio, que Pablo fue un perseguidor de la iglesia. En Romanos 1:1 hemos leído que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Pablo había sido apartado o separado para algo. Había sido apartado para el Evangelio de Dios. Y volvamos a la frase apartado para el Evangelio. Pablo nos indicó que había sido separado. No indicó que había sido separado de alguna cosa, sino apartado para algo. En otras palabras, la palabra apartado y la expresión apartado tienen un significado maravilloso que deseamos explorar ahora. Tomemos como ejemplo la palabra matrimonio. Esta palabra significa unión y al mismo tiempo significa separación. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y la unión será tan perfecta que la describe como una sola carne. Veamos Génesis 2, capítulo 24. Que dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí vemos, hermanos, dice que fue apartado, que
significa unión y apartado a la vez. La palabra o separación, la palabra matrimonio, significa separación al momento de que se contrae el matrimonio. La persona deja a su padre y a su madre y deja ser sus padres y sigue siendo familia, pero ya está siendo separado de ellos, tanto la mujer como el hombre. Y unión es porque se une en el matrimonio, y dice la Biblia que es como una sola carne. Entonces vemos cómo esa unión trae el matrimonio, que es algo instituido por Dios. La palabra usada por Pablo es apartada o separada. En el caso de Pablo, no hay duda que él era un cristiano separado, pero él estaba separado para algo. Algunos cristianos hacen énfasis de estar apartados de algo. Un cristiano que está apartado o separado de algo y no disfruta de su salvación, se convertirá en una persona crítica de los demás. Son muchos cristianos que usan esta palabra en sentido negativo. Piensan que la vida cristiana consistirá de despojarse de esto o de aquello. Solo pueden recitar una larga lista de las cosas que ellos no hacen. Estas personas han perdido la perspectiva espiritual. La mayor importancia es ser apartado para Cristo. Leamos 1 Tesalonicenses 1:9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Como vemos, Pablo aquí indica que los que vivían en Tesalónica, cuando se convirtieron al cristianismo, se arrepintieron y se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos y amigos que me escuchan, es necesario separarnos para Cristo. Y si no nos separamos para Cristo, entonces la separación de este mundo ocurrirá automáticamente. Lo importante es separarse para algo y no de algo. Si usted se ha separado para Cristo, no debe preocuparse si se ha separado de algo. ¿Está conmigo, hermano? Alguien dijo: los cristianos son como la sal. La sal produce la sed en uno. Pensemos en esto por un momento y mientras pensamos, hagámonos esta pregunta. No me la conteste, es uno mismo. ¿Qué estoy haciendo para procurar en otra persona una sed de Jesús? Él es el agua de la vida eterna.
¿Estamos creando una sed por esta agua? Son preguntas profundas, hermanos, que nos deben de hablar a nuestra vida. ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo compartimos el Evangelio con las demás personas? Esto es nada más para que nosotros analicemos nuestra vida. En palabras de mecánico, nos chequemos el aceite. Si alguna vez has viajado en un avión, mientras más alto esté el avión, más extenso es el horizonte, más vemos. También es maravilloso ser separado para Cristo. Cristo nos trae nuevos horizontes a nuestra vida. Recibimos una vida en Cristo. Cristo nos trae nuevos horizontes a nuestra vida y recibimos una nueva vida en Cristo Jesús. Pablo nos dice en 1 Corintios 13:11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser un hombre, dejé las cosas de niño. Cuando somos separados de Cristo, no quiere decir que vamos a ser unas personas de criterio estrecho. Separarse para Cristo quiere decir que nuestra vida va a dar un giro total de nuestra forma de vivir. En Romanos 1:1, Pablo nos dice que estaba apartado para el Evangelio de Dios. Ningún ser humano inventó el Evangelio. Cuando ya nosotros nacimos, el Evangelio ya existía. Nosotros podemos aceptarlo o rechazarlo. Está en nosotros si nosotros queremos aceptar el Evangelio o no. El Evangelio se nos expone y nosotros lo aceptamos, y lo aceptamos es voluntariamente. Y todo lo que se tiene que hacer, todo lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que están aquí en la Biblia. Quizás no nos gusten algunas instrucciones, pero es lo que Dios requiere de nosotros: obediencia, y obediencia voluntaria, no forzados. Porque si, como vimos atrás, si somos forzados o estamos haciendo algo, dice que el cristiano que es apartado o separado de algo y piensa que él lo ve de una forma negativa, cuando dice que va separado de despojarse de algo o de algunas cosas. Ya si lo estamos viendo de esa manera, estamos dándole una perspectiva que no está en las Escrituras. Estamos siendo forzados, pues. Tenemos que hacerlo voluntario. Aquí puedo mencionar que se agradece a cada una de las personas que hacen algo en la iglesia, que lo hacen de corazón, de voluntad propia. Y es como una iglesia se conjunta. Unos hacemos una cosa, otros hacemos otra, pero todo tiene que ser voluntario.
Leamos Romanos 1:2. Uno y 2. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Si examinamos los libros del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el evangelio fue prometido por los profetas a través de todo el Antiguo Testamento. El mensaje era que Dios amaba y ama a la humanidad, y que Dios proveería una manera de salvar a la humanidad. Nos traería una relación de amor. Él nos amó y se entregó por nosotros. El apóstol Juan, en 1 de Juan 4:19, nos dice: Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y el apóstol Pablo lo expresó esto de una manera más personal, cuando dijo en Gálatas 2:20: Gálatas capítulo 2, verso 20, que dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos de nosotros hacemos de estos versos algo personal? Pienso que deberíamos de hacerlo y tratar de seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Cristo murió por nuestros pecados, por su sangre fuimos salvados y redimidos. Él pagó el castigo que nosotros merecíamos. El hombre sin Cristo es enemigo de Dios, pero Dios tomó la iniciativa de esa enemistad mediante la muerte del Señor Jesucristo. Fuimos justificados por medio de su muerte. Fuimos salvados por la muerte de Cristo. Cristo es el sumo sacerdote perfecto. Jesús es el Salvador. Jesús intercede por nosotros. Su pueblo nunca dejará de tener un representante ante Dios. Qué maravilloso será eso, hermano. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo asumió una naturaleza humana. Él se humilló voluntariamente y vivió a nuestro nivel para que se cumplieran las escrituras, que vendría un Salvador para aquellos que no son cristianos. Hemos visto
que Cristo es el único medio que hay para tener vida eterna. Lo que tenemos que hacer es amar a Cristo, así como Él nos amó primero. Para nosotros los cristianos, hemos visto un ejemplo de amor. Y este ejemplo de amor debemos de ponerlo en práctica y aplicarlo con nuestro prójimo y también con nuestros hermanos de nuestra iglesia. Debemos tratar de seguir el ejemplo de Cristo. Debemos tratar de exponer el Evangelio a las personas que están a nuestro entorno. También debemos de tratar de dar ese amor que Cristo dio por nosotros. Y lo vuelvo a repetir, no porque la persona a la que le vamos a servir o a la que le vamos a exponer el Evangelio o le vamos a mostrar ese amor sea buena, sino porque el amor que Cristo nos mostró al morir por nosotros, eso es lo que debemos de ponerlo en nuestra mente. Porque imagínese esto usted dirá: yo no era malo, pero la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Entonces Cristo murió por mí, siendo aún como yo era. Entonces, ¿por qué? Si Cristo murió por mí, siendo yo como yo era, entonces por eso tengo que yo tratar de darle amor a esa persona, no porque ella sea buena, porque la Biblia, vuelvo y repito, la Biblia dice que no hay nadie bueno, sino por el amor que Cristo me dio a mí. Él murió por mí, por el que Cristo murió por mí y me manifestó ese amor. Por eso yo voy a tratar de mostrarle amor a mi prójimo y a las demás personas y esparcirles el Evangelio. Al momento en que usted le da el Evangelio a una persona, usted le está mostrando amor. ¿En qué forma? En la forma que les pone el Evangelio. Existe la posibilidad que, si Dios quiere, esa persona se salve. Y ahí está mostrando el amor a su prójimo. Hermanos, es todo mi mensaje. Espero y les haya servido. Que Dios los bendiga. Vamos a orar para terminar con esto, y enseguida vamos a reconocer a los graduados. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, te damos gracias porque nos permitiste estar aquí. Ahora, Señor, ayúdanos a poner en práctica todas estas palabras que hemos recibido a través de ti, Señor. Abre nuestro corazón y nuestra mente para asimilarlo. También te damos gracias por este día y ayúdanos a seguir adelante y danos una bendición para este día. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el primero no está aquí, ¿verdad, hermana? Le voy a pedir a Josué que pase aquí enfrente. Trae un reconocimiento y ella va a orar por ustedes. Hermanos, si me permiten orar por los graduantes, que vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor Padre, porque eres bueno, Señor. Te damos las gracias, Señor Padre, porque al ver a Vivi y a Josué, Señor, cómo tú los has cuidado, Señor, durante estos años, Señor, escolar, Señor, tú los has bendecido, Señor Padre, has provisto por ellos de muchas maneras, Señor. Padre, te pedimos ahora, Señor, esta mañana, Señor Padre, que tú los guíes, que tú los guardes en sus caminos, Señor, en sus planes que ellos tienen, Señor, para el día de mañana, Señor. Que tú, Señor, nunca los dejes, que los guardes en el hueco de tu mano, Señor Padre.
Te pido, Señor, por Josué, Señor Padre, que tú le ayudes a él en sus estudios, Señor Padre, que él pueda, Señor, poner su vista en ti, Señor, y que pueda encontrar una iglesia donde él se pueda, Señor, nutrir espiritualmente, Padre. Te pido por Vivi también, Señor, que cualquiera de los planes que ella tenga, Señor Padre, que tú le ayudes, Señor Padre, a Vivi, Señor, poner sus ojos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor Padre, como iglesia, a seguir orando por ellos, Señor Padre, para que tú los bendigas, para que tú los cuides, Señor, y más de todo, para que ellos te honren y glorifiquen tu nombre, Señor. Gracias, Señor Padre, por ellos, Señor. Te los ponemos en tus manos, Padre. Te lo pido todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Enseguida parece que tenemos algo allá en la cocina, unos alimentos. Aquí nos vemos en la tarde, a las 6 de la tarde, el culto de oración. También